las hojas de la camelia. Todos conocemos la de la camelia japónica, aquí no está, pero para que veamos lo que ofrece la camelia en hojas, en follaje, bueno, pues solo vamos a verlas sin nombrarlas, pero la diferencia es evidente de unas a otras. Y realmente un jardín solo de hojas, esta es la de las vesicables y detrás vemos un fondo con muchísimas hojas distintas. O sea, realmente podríamos hacer un jardín solo basándonos en las diferencias entre las hojas. Bueno, entonces vamos a ver un poco qué pasa con los jardines. Hemos visto un poquito qué pasa con las flores y qué pasa con las hojas, pero vamos a ver el tema de los jardines. Bueno, todos conocemos lo que es el árbol, un árbol solo, con uno varios pies, un arbusto desde el suelo. Vamos a ir viéndolos, lo que nosotros conocemos. Esta es la forma más tradicional de cultivo en Galicia. Para nosotros es muy normal porque la vemos en las calles, la vemos en los jardines, en todas partes. Que sepáis que no es normal en el resto del mundo verlas en las calles. Realmente es casi una cosa muy particular nuestra del norte de Portugal. Realmente la camelia es una planta de jardín y de jardín delicado, de invernaderos, de zonas protegidas. No la consideran una planta como nosotros de diario. Para mucha gente lo primero que les llama la atención cuando llegan a Galicia es decir, madre, están las camelias en las calles, no se considera así. Entonces realmente es un hecho que, bueno, pues que hay que nombrarlo. La formación normal con varios troncos tampoco tenemos que creéis que es muy normal. En muchos sitios la camelia se cultiva con un solo tronco. Y bueno, lo que comentábamos del suelo, ¿no? Es impresionante ver un suelo cubierto de pétalos. Esto es el otro tipo de formación. Nosotros, por ejemplo, el que pueda visitar el Castillo de Sotomayor, toda la entrada, antes de la última entrada, todo el talud de la derecha, ahí hay una plantación de camelias blancas de distintos cultivares y esa plantación se ha mantenido siempre con rama desde el suelo, en forma natural, y nunca se ha podado ni en principio se piensa podar dejando de tronco, o sea, siempre se va a mantener como arbusto. Otro tema que la camelia se utiliza en todo el mundo, y no nosotros, es el tema de los setos. La camelia tiene perfectamente la poda. Es una camelia que se adapta, como vamos a ver, a todo. Estas son unas fotos que hemos hecho hace un par de meses en Japón. Es una isla, la isla de Goto. Al ser una isla precisamente muy alargada, en el mar de China, está tiene muchos vientos. De hecho, nosotros no pudimos ir el día que íbamos porque el barco no pudo salir por el temporal y fue hace muy poco tiempo. Entonces, a lo que voy es que precisamente en esta isla, que la vegetación natural es la camelia, las playas son como las nuestras, son playas de arena blanca y las camelias llegan hasta el borde de la playa, aguantan el viento y las utilizan de cortaviento. Las parcelas son parcelas pues, de 5.000, de media hectárea o 1 hectárea y están totalmente rodeadas siempre por camelias. Esta isla es una de las islas a donde llegaron los jesuitas, a donde llegaron los primeros misioneros católicos, los primeros misioneros españoles y portugueses. Estamos hablando de 1550 o por ahí. Fue la primera zona que se cristianizó. O sea, realmente en esta isla hay muchísimas iglesias católicas, con pequeñas y tienen verdadera veneración. No hay mucha población católica, pero sí que tienen una cierta veneración por la religión católica, por las iglesias que le han dejado allí los misioneros. Y es muy curioso porque todas las parcelas es la vegetación que había natural y lo que utilizamos. Cada parcela está separada por los caminos y todos los cortavientos son de camelia japónica, que es la camelia que hay allí de manera natural. Bueno, entonces, eso es un poco para ver que desde su zona de origen la camelia siempre se utilizó para setos, pero para setos se utiliza pues, en Azores, para proteger los cultivos, o para setos se utiliza en Italia muchísimo. Y, por ejemplo, nosotros lo utilizamos, pues se puede utilizar como seto informal, un poco pues, para proteger, realmente no como ornamental. Entonces solamente es una poda al año, una poda de limpieza para poder permitir el paso y no nos preocupamos más que de eso. O bien se pueden hacer unos setos formales. Esto es el Palacio de Serralves en Porto. En Portugal es muy normal verlo y en Italia también. Ya requiere un recorte normalmente 2 veces al año y es un recorte más delicado, pero bueno, lo que hacen es un topiario perfecto, mantienen los setos. Estos, sin embargo, son un bazo aquí en Quinteiro da Cruz, también son setos de forma regular. El Jardín Botánico de Porto tiene hecho sus parcelas protegidas con setos de camelia. Ahí tiene el famoso seto de Santa Cruz de Ribadulla, que es un seto que es un antiguo, pero es bajito, mide 1,5 metros, muy bien podado. Y otra cosa que se puede hacer con las camelias y que también digo se usa en muchos sitios del mundo y no aquí, en este caso son las casas de refresco portuguesas, pero que podría adaptarse a cualquier tipo de escultura como vamos a ver. En este caso son normalmente 8 o 10 camelias en un círculo. En el interior lo que se ponía era una mesa, o se ponía en este caso en una fuente, pero puede ser una mesa, y es donde las señoras se reunían en el verano pues, a hablar, a coser y a estar toda la tarde, por eso se llaman casas de refresco.
las zonas que utilizaban en verano los jardines. Son zonas viables, dentro de la camelia son zonas. Realmente aquí hay una foto que se ven aquí los compañeros y se ve bien el tamaño que tiene la casa de refresco, o sea, el interior es amplio. Y estos son los topiarios que tanto hacen los portugueses y los italianos, ¿no? Hacen todo tipo de formas. Aquí, por ejemplo, es un tipo de topiario que se hace en florico de basto y no solamente se poda la camelia, sino que toda esta zona de tronco se ata. O sea, es un trabajo de mucho cuidado, porque todas las ramas todos los años las atan para que no se vean nada de madera y florece totalmente. Esto es el aspecto de la casa del campo, del florico de basto, y se llena de flores. Bueno, aquí hay una que todavía tenía flor. Y bueno, es un sistema. Yo cuando explico esto siempre digo que yo no voy a entrar en valoraciones si es bonito o es feo. Es un sistema. Y bueno, lo que venimos a ver es más allá del jardín y un poco para que veamos a lo que se puede adaptar una camelia, que muchas veces no es el árbol que nosotros conocemos, ¿no? Por eso me gusta que la gente lo vea para que se dé cuenta que es impresionante que una planta admita que durante. Hay formaciones de estas que tienen 200 años, 100 y pico años y siguen floreciendo. Esto es Porto, el palacio de Campobello, donde se dice que está la camelia más antigua de Europa, japónica. Hay 3 camelias que están reconocidas, que son la de Pliniz, la de Caserta y la de Campobello. Nosotros estamos en un proyecto internacional y precisamente en Areiro se ha demostrado que son las 3 la misma planta. Se ha hecho por microsatélites y se ha comprobado por primera vez hace menos de 6 meses, se acaba de publicar, que efectivamente las 3 plantas proceden de una misma planta que posiblemente ha llegado por Lisboa, pero hace 300 años. Y las 3 plantas son iguales, exactamente la misma genéticamente. Bueno, después los muros y vallas que también se utilizan para tapar zonas que no queramos ver. Bueno, esto es Italia, la Isola Bella, en el Lago Maggiore, todos los muros están tapados por setos de camelia, realmente están sujetas a las paredes para mantenerlas muy estrechas y florecen perfectamente. Y bueno, después tenemos el tema del mercado en contenedores y de la venta en contenedores. Esto es una foto hecha en Italia y esto es una foto hecha pues, en Yunnan, en Japón, no me acuerdo. Esto es Italia y hay que buscar el negocio. Y es curioso, estas plantas se alquilan para ceremonias, para bodas, para conferencias. Sencillamente tienen unos tickets de carga, que además aquí se ve uno. Tienen las plantas cultivadas en grandes macetones y llega el camión, carga y se las llevan pues, por toda Italia, por todo el norte de Italia. Las llevan de unos lados a otros y es cuestión de pagar un alquiler, el transporte del camión y bueno, pues es un sistema que funciona de alguna manera y es un negocio en este caso, ¿no? Pues es una utilidad más de la planta. Realmente pensar en una planta de ese tamaño llena de flores que la vas trasladando de un sitio a otro. Bueno, lo mismo pasa en Vietnam, no sé cuánta gente habla, pero en Vietnam o en China, sobre todo en Vietnam, yo subir a la moto y ves al señor con la señora, el señor, el niño y detrás de la plataforma con su camelia atada. ¿Pero a dónde va? Bueno, pues es que cuando van a un sitio, a una ceremonia, se llevan su planta, se llevan su camelia, porque son las camelias, ¿no? Entonces estas camelias que están en estos maceteros tan bonitos, se las llevan con ellos. Entonces ves la moto con su plataforma y con su camelia, pero no una vez ni dos, la ves muy a menudo. Y realmente vas a los patios y tienen las camelias que las tienen ahí cuidadas como, bueno, pues para el transporte preparadas. Son patios de distintas casas. Bueno, y nos queda el tema de los bonsáis. Bueno, el bonsái yo no lo puedo explicar, porque yo creo que el bonsái es, bueno, imagino que es filosofía. Entonces, el concepto de bonsái en camelia es muy diferente al concepto de los bonsáis de otras plantas. Porque muchas veces los bonsáis, cuando la gente los trabaja desde plantas pequeñitas. Entonces las va poniendo en una tierra pobre, los va podando la raíz, le va poniendo el alambre a sus ramas y van formando, y a lo mejor llegas a un sitio que dices, pues tiene 15 años y tienes tu cedro o tu olivito pequeño, ¿no? En el tema de la camelia, los japoneses buscan un sistema mucho más rápido, es curioso, ellos que nunca tienen prisa. Y lo que hacen es coger raíces de árboles silvestres, esos que vimos que hay por el monte, porque como tienen por todas partes, entonces cogen estas raíces, sobre ellas se injertan unas varetas y en 3 años tienen un bonsái. Curioso, pero es así como lo hacen de rápido. También los alambran, por supuesto, después y ya entran en el sistema, por supuesto. Pero ellos, esta raíz no es como en otros árboles que dices, uff, es que este bonsái tiene 50 años. No, la raíz tiene 50 años, el bonsái tiene 3, 4 años.